Quiero invitarles que abran sus Biblias y busquen en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 5, el 22 en adelante. Cuando lo tienen, amén, ¿lo tienen? Amén. Leamos la palabra del Señor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. A otros se les descubre después. Asimismo, hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oremos juntos, hermanos. Padre amado, Señor y Dios, queremos darte gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Por permitirnos escuchar tu palabra. Señor, es un don, es un regalo tuyo, Señor. Que tú hables en nuestras vidas. Nosotros que somos hombres destituidos de tu gloria, de tu presencia. Ninguno aquí de nosotros merece tu favor, merece tu misericordia, Padre. Pero entendemos de que tú nos perdonaste, de que tú nos alcanzaste, de que tú tuviste misericordia de nuestras vidas, de que tú obraste, Señor, de tal manera que todos aquellos que hemos sido llamados por ti, pudiéramos estar, Señor, aquí para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para aprender cada día más de ti, Señor. Yo quiero pedirte que haya una disposición en cada corazón, Señor, para escuchar tu voz. Que haya una disposición en cada joven, en cada jovencita, en cada adulto, en cada hombre, en cada mujer aquí en medio de este lugar. No para escuchar a otro hombre que está parado detrás de un púlpito, sino para escucharte a ti. Que nuestros oídos, que nuestro corazón, que todo nuestro ser, Señor, esté atento a tu voz y a lo que tú tienes para nosotros. ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Qué nos quieres hablar? ¿De qué estamos faltos delante de ti? Y cómo también tú nos quieres llenar con tu presencia. Cómo tú nos quieres, Señor, visitar por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Y hablar en nuestras vidas, Señor. Padre, te ruego que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, bendito Dios. Y ayúdame a transmitir este mensaje, Señor, con amor, con gracia, con pasión, con un corazón, Señor, dispuesto, bendito Dios, para ti, sensible a tu voz, Padre amado, y con el deseo, bendito Dios, de que tu iglesia sea bendecida, sea, Señor, tocada, sea confrontada, Señor, sea animada, consolada, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, oh Rey. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Como decía, hermanos, es precioso poder nuevamente estudiar la carta de Timoteo y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y lo maravilloso o lo bello de poder estudiar la carta así de manera expositiva y consecutiva, no nos podemos saltar un pasaje, nos podemos ir a otro lugar, sino continuar lo que ya está escrito allí y llevar el texto para poder estudiarlo como nos enseña la palabra de Dios.
Y voy a tratar de ser breve en este tema. El título de este sermón es No impongas con ligereza las manos, de no imponer rápidamente o sin realmente medir o pesar para poner las manos sobre un hombre dentro del servicio pastoral. Para introducir brevemente, hermanos, recordarles que es bueno siempre tomar el contexto del pasaje para poder nosotros entender claramente lo que estamos viendo. Hemos leído a partir del versículo 22 al versículo 25, donde el versículo 22 claramente nos dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, pero para eso y para poder apoyarnos y tener un entendimiento claro de lo que estamos viendo, nos vamos a apoyar en este hermoso versículo 21, justo antes. El versículo 21 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Lo ven, hermanos, lo precioso y lo importante que es justamente de poder tomar el texto completamente en su contexto y poder ver cómo el mismo pasaje o la misma escritura nos lleva a nosotros a decir por qué justamente Pablo le dice aquí no impongas las manos con ligereza? Porque en el versículo 21 le está diciendo te encargo solemnemente en la presencia de Dios, de Cristo y de los ángeles. El compromiso, hermanos, que tenemos los siervos del Señor o los que ministran la iglesia no es algo superficial. No es algo que debe tomarse a la ligera. Es un compromiso solemne. Es un llamado a vivir una vida única y exclusivamente para Cristo. Es un gran honor y privilegio recibir el llamado de Dios para servirle en el pastorado y cuidar de su iglesia. Es un gran honor. No entender su importancia, no entender su precio, no entender su valor, no entender que el costo que tuvo la iglesia para Cristo, es poner el ministerio o es poner las manos sobre una persona gravemente. Aquellos que son llamados al ministerio deben tener esta idea clara en sus corazones y en sus mentes. Abrazar el ministerio significa ponerse las botas y terminar la carrera con las botas puestas hasta que el Señor venga por nosotros. Y no hay marcha atrás. Y no hay marcha atrás. Con estas palabras, entonces, de introducción, quiero ahora que podamos ver este primer punto, compartiendo responsabilidad. Compartiendo responsabilidad. El verso 22 nos dice entonces, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Me gusta leer diferentes versiones para poder tener una claridad un poco más profunda del texto. Ustedes seguramente tienen la versión de las Américas, de la Reina Valera en sus Biblias, pero la versión de las Américas utiliza una palabra específica allí que nos ayuda a entender un poco más lo que el texto quiere decirnos o trae más peso e importancia aquí a este pasaje. La versión de las Américas dice de esta manera, no impongas las manos con ligereza, hasta ahí estamos igual que la Reina Valera, pero dice, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Miren cómo la versión de las Américas nos trae un poco más de luz y nos ayuda a entender lo que el texto quiere enseñarnos. Nos ayuda a ver
que la Reina Valera no trae tal vez tanta explicación o tanto énfasis en el texto, pero aquí la versión de las Américas nos dice de una manera con más claridad y con más responsabilidad, con más peso, dice de no compartir así la responsabilidad de los pecados de otros, sino guárdate libre de pecado. Para poder nosotros ahora entrar aquí en este texto, y como he puesto título a este primer punto, compartiendo responsabilidad, Pablo, cuando leemos el versículo 21, utiliza palabras específicas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y por Dios, no está escribiendo por escribir, no está hablando por hablar. Él está claramente utilizando palabras para que sean importantes y tengan un peso, un valor importante al momento de escudriñar la palabra. Y sobre todo que para su hijo Timoteo en la fe, él pueda tener claro en mente lo que él desea transmitirle. Pablo en el verso 21 le dice a Timoteo: te encargo solemnemente delante de Dios, de Cristo y de los ángeles, que guardes estos principios. Pablo, antes de citar los principios o las exigencias, las demandas que el Señor quiere para su iglesia, para los siervos, él pone como testigo a Dios mismo, a Cristo y a los ángeles. En otras palabras, él pone el reino de Dios y a la primera y la segunda persona de la Trinidad como testigos de lo que te voy a decir, para que Timoteo pueda tomar esto realmente con la importancia, con el peso que debe tener. Pablo no está simplemente diciéndole: oye, Timoteo, ¿sabes? Pon cuidado a lo que te voy a decir. Como tal vez ustedes lo puedan ahorita escuchar, y lo digo también con una doble intención: pongan cuidado a lo que estamos escuchando ahora. Pero Pablo, como digo y nuevamente insisto, utiliza palabras específicas y pone a Dios y a Cristo y a los ángeles como testigos de la importancia del mensaje que justamente él quiere comunicarle a Timoteo. Timoteo, esto que te voy a dar como información no es una información cualquiera. Para que ustedes puedan entender, en el mundo secular hay ciertos códigos de mensajes. Para aquellos que han ido al ejército, hasta existe el alfabeto del ejército para poder deletrear ciertas palabras, ciertos nombres. Por ejemplo, para usted decir la letra A en el ejército, usted dice alfa. La letra B usted dice bravo. La letra M usted dice Mike, porque lo relacionan con algo que ya es completamente típico del medio del ejército. Y la gente del mundo del ejército entiende que el mensaje que se está enviando es un mensaje importante. Cuando los soldados están en plena batalla de guerra y son atacados, dicen alfa, bravo, número tanto, por aquí, por acá. Entonces el que recibe el mensaje entiende que es algo importante y tengo que ponerle sumamente atención y cuidado al mensaje de aquel soldado. Igual en el mundo del hospital, si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en el mundo del hospital, hay códigos de colores. Y el código que no se debe tal vez conocer, porque es un código secreto, es el código negro. Cuando en un hospital dicen código negro, es una alerta sumamente grave importancia. Puede ser una infección que en cualquier momento todo el hospital puede infectarse de una bacteria mortal y que pueden todos morir.
Entonces hay códigos importantes que entre el cuerpo medical conocen y dicen, si hay un código rojo, si hay un código negro, yo sé que esto es sumamente grave, es sumamente importante, debo poner cuidado a esto. Y es un poco lo que justamente Pablo está tratando de transmitir como información a Timoteo. Timoteo, estoy poniendo a la primera y a la segunda persona de la Trinidad y a los ángeles, como diciendo, estoy poniendo a todo el reino de Dios frente de ti como testigos de lo importante que te voy a decir. Esto es sumamente importante, Timoteo. Te encargo solemnemente entonces de que ahora este principio que te voy a dar, tú puedas llevarlo de esta manera. No impongas tus manos con ligereza a ninguno, ni participes en los pecados ajenos, consérvate puro. Pablo tenía un claro entendimiento de lo que significaba poner sus manos sobre un hombre para el servicio. Él estaba tan convencido de lo importante que era, que él quiere ahora transmitirle a su hijo Timoteo en la fe, para que él lo pueda entender al mismo nivel, con la misma importancia. Es por eso que el versículo 21 es tan importante al leer este texto, porque nos ayuda a entender el porqué de que Pablo cita esto. Cuando un hombre desea el obispado o aspira al obispado, que es algo bueno que hemos ya visto en la carta de Timoteo, ese llamado claramente debe ser conocido por los pastores de la iglesia, debe ser conocido por la iglesia y debe llevarse un cuidado, debe llevarse un seguimiento, por así decirlo, con aquella persona que desea servirle al Señor en el ministerio. Este hombre debe ser de ejemplo en todo, en su vida personal, en su vida matrimonial. Debe tener un testimonio con los de adentro, pero también con los de afuera. Debe tener una vida de santidad agradable delante de Dios. Un carácter que ha sido moldeado y transformado por la palabra de Dios y por Cristo. Porque la responsabilidad que cae sobre aquel hombre es sumamente grande. Para darles otro ejemplo, podemos tener tal vez o ejercer un trabajo donde tenemos mucha responsabilidad, donde de ti depende tal vez varias personas, la seguridad de varias personas. Por ejemplo, yo pensaba en aquellos hombres que trabajan en esas grúas sumamente altas. ¿Han visto esas grúas? Que están a unos 150 o 200 metros de alto y que suben por una escalera pequeñita, delgadita, y están solos sentados allí manejando una bola de acero de 3 o 4 toneladas y que con eso lo mueven para derribar edificios, para hacer construcciones, para llevar columnas muy pesadas, etcétera, etcétera. Pero imagínate donde ese hombre haga un movimiento incorrecto, donde en vez de voltear a la izquierda, él voltea a la derecha. Pero a la derecha hay todo un equipo de gente que están trabajando. Esa gente no está atentos mirando qué está pasando allá arriba. Ellos están trabajando en su responsabilidad, en lo que ellos tienen que hacer. Ellos están confiados que la persona que está allá arriba es un profesional. Él está 100% seguro de lo que se está haciendo. Él no va a voltear ni al momento equivocado, él no va a ir en el sentido contrario, él va a hacer exactamente lo que tiene que hacer por guardar las vidas de aquellas personas. Hermanos, es exactamente lo mismo, o si no es más, el ministerio. Las vidas de nosotros podemos estar tal vez en peligro de una enfermedad grave.
Y puede venir un médico muy bueno y puede sanar nuestro cuerpo. Puede quitarnos el tumor que tenemos. Puede quitarnos la enfermedad que tenemos en nuestro cuerpo. Pero el día que morimos, ese médico no va a definir nuestra eternidad. Lo que va a definir nuestra eternidad es nuestra relación con Dios, es nuestra intimidad con Dios. Es cuánto conocemos a Dios, es cuánto vivimos para Él, es cuánto nosotros de verdad estamos aferrados a Él. Y para eso Dios ha puesto a hombres que entienden que el llamado que ellos están recibiendo es un llamado frente a 3 testigos. Frente al Padre, frente al Hijo y frente a todos los ángeles, y entiende con claridad que el peso de ese llamado es sumamente alto. Es más que la responsabilidad de un cirujano que te está operando corazón abierto, es aún más grande que la que hablaba justamente de ese hombre en una grúa controlando todo un sistema. Es mucho más importante. Se trata de la eternidad de las personas. Se trata del futuro en el cual tú vas a determinarte para el resto de tus días, para el resto de tu vida. Yo no sé si esto les preocupa, si esto les angustia, si hay alguna inquietud en sus corazones, pero si no lo hay, quisiera que hoy puedan meditar en esto. Y es decir, es verdad. Los hombres que Dios pone al frente para predicar la palabra de Dios y que vienen con amor y compasión a hacerlo, detrás de eso hay una urgencia, hay una necesidad de que la iglesia, de aquellos que vienen y se congregan en ese lugar, de aquellos que escuchan la palabra de Dios, entiendan la responsabilidad sumamente alta. El compromiso que tenemos no es con la sociedad, no es con un grupo de personas, no es con una denominación, no es con nuestras esposas, no es simplemente con ustedes. Nuestro compromiso es con el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Es con aquel Jesús que ha venido a la tierra, que se hizo hombre, que caminó en medio de nosotros y que ahora nosotros le rendimos nuestra vida a Él y vivimos una vida según sus principios, sus valores, sus exigencias. Y lo que pone Él en nuestro corazón es: hermanos, queremos que ustedes vivan según los principios de Cristo. Y a veces no lo entienden, a veces no lo ven, a veces es difícil poder transmitir el mensaje. Pero lo que queremos es que ustedes vean que nuestro compromiso es con el Dios Altísimo. Es con el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Ese es nuestro compromiso. Aquellos hombres entonces deben responder a ese llamado entendiendo que lo están haciendo frente de ese Dios todopoderoso. Es por eso que se debe tomar un tiempo de preparación, de observación con la iglesia, de evaluar el llamado, de evaluar a aquellos aspirantes al ministerio y de ver si realmente Dios los ha llamado, si han entendido con claridad. Realmente entiendes que ese compromiso es delante de Dios, delante de Cristo, delante de los ángeles. Y como decía al inicio en mi introducción, es un llamado a ponerte las botas, a trabajar con ellas, a no quitártelas nunca y a morir con ellas si es necesario. A eso somos llamados. Al no hacerlo, hermanos, al no hacer esto, al no entender esto, nos volvemos responsables de los pecados de otros. Nos volvemos responsables delante de Dios, delante de Cristo y delante de los ángeles, de poner nuestras manos sobre hombres que no son idóneos, sobre hombres que no han sido llamados, sobre hombres que no han entendido claramente a cabalidad que este compromiso es un compromiso eterno. Es un compromiso eterno para con Dios. Y si nosotros no lo hacemos correctamente, entonces somos igual de responsables de sus pecados, nos dice el texto. Somos igual de responsables.
Eso tiene sumamente ahora una responsabilidad aún mayor. No solamente que lo estamos viendo que estamos frente a Dios, frente a Cristo y frente a los ángeles, sino que el texto nos dice, también eres responsable de su caída. También eres responsable de sus pecados. Por eso, hermanos, debemos nosotros, antes de poner nuestras manos, meditar en esto, analizar, tomarnos el tiempo de preparación, de observación, y que también aquellos que aspiran a esto sean totalmente transparentes, sinceros, sin esconder nada, sin ocultar nada en sus corazones, en sus mentes. Porque así como lo vamos a ver más adelante, todo saldrá a luz. Todo pecado saldrá a luz. Eso me lleva al versículo 23. Ya no bebas agua, sino un poco de vino. Al parecer, hermanos, cuando leemos este pasaje, podemos tal vez decir, ¿qué pasó aquí con Pablo? Como que se desconectó de lo que justamente venía diciendo. El versículo 21 nos dice, mira, te encargo esto delante de Dios, delante de los ángeles y delante de Cristo, y te dice, no imponga las manos sobre una persona, cuidado con la responsabilidad que haces al hacer esto. Y justo después viene y nos dice, no bebas agua, sino un poco de vino. Y nosotros podríamos humanamente decirnos, Pablo, se te chispoteó aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasaste de la responsabilidad del ministerio, de lo importante que era, a decirle a Timoteo, no bebas agua, sino toma un poco de vino? Hermanos, al leer y al estudiar este texto, hay diferentes razones por la cual justamente Pablo le dice esto a Timoteo. La primera, como ustedes lo pueden leer, es por causa de su salud. La razón por la cual justamente Pablo le dice esto a Timoteo, dice, Timoteo, no bebas agua, sino toma un poco de vino por tus problemas de estómago, por tu salud débil. Hay diferentes opiniones o puntos de vista, pero pienso que lo que voy a compartir con ustedes va dentro de la línea de lo que Pablo quiere decir. Puedo equivocarme, obviamente, pero creo que estamos dentro de lo correcto. Pablo le dice esto a Timoteo primeramente por sus problemas de salud, pero entendiendo que en el lugar en el que él se encontraba, en la ciudad donde él se encontraba, acuérdense que cuando iniciamos Timoteo, situamos a Timoteo, y Timoteo lo situamos ¿dónde? En Efesios, llevando el encargo de Pablo a la iglesia de Efesios. ¿Y qué está? ¿Dónde se encuentra la ciudad de Efesios? ¿Dónde se encontraba la ciudad de Efesios en aquel contexto? ¿Se recuerdan cuando hicimos la introducción? Hablábamos de que justamente Efesios se encontraba aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media de las costas de Turquía. Estamos hablando de que él se encontraba en una región donde el agua no era tan potable como nosotros la tenemos hoy en día. Ustedes tienen la Evian, la Volvic, tienen la Cristalline y tienen muchas aguas para poder beber en sus casas, y aún la agua que sale de la llave directamente se la pueden tomar sin ningún problema, porque es potable, porque es buena. Pero en aquel instante, en aquel momento donde se encontraba justamente Timoteo, el agua no era tan potable como la es hoy. Y por causa del agua y de sus problemas, eso causaba dificultades de salud a Timoteo. Y para que ustedes lo entiendan, es cuando exactamente les pasa exactamente lo mismo que a Timoteo cuando nosotros vamos a nuestros países. Yo tuve la oportunidad de ir hace poco a mi país en el mes de enero y tomé agua. Lastimosamente, el agua no es tan potable como acá. Pues a pocas horas después comencé a sentir el efecto del agua en mi cuerpo. ¿Qué pasaba? Dolores de estómago. ¿Por qué? Porque el agua no era tan buena como la es aquí y como mi cuerpo está acostumbrado al agua que está acá.
Y es exactamente lo que les pasa también a ustedes cuando van a Ecuador, a Colombia, a Bolivia, a Honduras, a cualquier otra parte del mundo y toman agua. ¿Y qué pasa? El efecto se siente dentro del cuerpo. Es exactamente lo que justamente Timoteo estaba experimentando, tomando agua que estaba afectando su salud. Pero dentro de la costumbre judía y griega también, para poder eliminar esas situaciones y para poder también no caer enfermos, lo que hacían eran mezclaban la mitad de un vaso de agua con la mitad de un poco de vino. El vino y su fermentación ayudaban a eliminar las bacterias que se podían encontrar en el agua. Ayudaban de tal manera para que cuando ellos bebieran esa agua mezclada con un poco de vino, no afectara su salud. Esa es la razón por la cual justamente Pablo le dice a Timoteo, mira, toma un poco de vino, no le dice, toma vino, no le dice, emborráchate, no le dice, tómate unas botellas de vino, le dice, toma un poco de vino. Ese poco de vino tiene su importancia. La palabra poco tiene su importancia. Con esto Pablo no le está dando libertad a Timoteo para que él pueda beber todo lo que él quiera y pueda hacerlo sin sentirse culpable o en pecado. No, hay muchas personas que toman este texto fuera de su contexto para decir, mira, pero si Pablo aconsejó a Timoteo de tomar vino, entonces yo también voy a tomar. Pero esa no es la razón. La razón es por problemas de salud. Y la razón es justamente para poder evitar que justamente él se enferme. La segunda razón, hermanos, la encontramos, y es por eso que aquí quiero conectarla, es por causa de los judaizantes. Por causa de aquellos hombres legalistas que se apoyaban en el texto de Números, en el capítulo 6, en el verso 1 al verso 4, y lo voy a leer. Números, capítulo 6, del verso 1 al verso 4, dice el voto de los nazarenos. Estoy seguro que ustedes ya lo han leído porque ustedes ya se han leído toda la Biblia y la conocen de memoria. Números, capítulo 6, del verso 1 al 4, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareno, dice, para dedicarse ¿a quién? A Jehová, ¿entienden ahí? Dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, todo lo que sea o que venga de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Esa es la razón también por la cual, en el contexto en el que se encontraba justamente Timoteo, él no tomaba vino. No tomaba vino justamente para no tener que lidiar con aquellos legalistas judaizantes que se encontraban allí y que decían, mira, pero si tú eres apartado para Dios, si tú estás dedicado a Jehová, como dice el texto aquí, Números nos dice, o los preceptos que Moisés nos ha dejado, dice que tú tienes que abstenerte de vino, abstenerte de sidra, no debes beber ni vinagre de vino ni vinagre de sidra. Entonces, ellos en su legalismo, en su fariseísmo, querían obligar a la gente que se dedicaba al ministerio a no beber vino, abstenerse de todo tipo de alcohol, pasando por encima de la salud de la persona. Si no puedes tomar vino porque te has consagrado a Dios, muy bien, debo tomar agua. Pero si debo tomar agua o si tengo que tomar agua y esa agua está infectada o esa agua no es suficientemente potable y esa agua me va a enfermar y va a traer enfermedad y dolencias a mi cuerpo, y la ciencia me muestra que mezclando
un poco de vino con el resto de agua va a aliviarme, va a impedir que yo me enferme, voy a poder tomar eso y no enfermarme, ¿qué debo entonces hacer? ¿No beber nada? ¿Morirme de sed? Aquí el contexto es eso. Ese es el contexto, esa es la situación. Lo que sabemos es, hermanos, que embriagarse, obviamente, tomar vino deliberadamente, de eso no se trata. Se trata de un contexto de salud, se trata de no llevarnos al extremo del fariseísmo o del legalismo, sino de poder entenderlo en su contexto. Y por el otro lado, de un punto de vista científico, hermanos, está comprobado hoy con los avances de la ciencia de que tomarse una copa de vino diariamente ayuda a la salud, ayuda a la digestión. Pero digo una copa, no una botella. Los franceses o los europeos por lo general saben tomar con moderación. No digo que todos, pero saben hacerlo de una manera educada. Saben que es la hora del almuerzo, están comiendo una carne, un bistec, y que dicen, vendría muy bien acompañar esta carne con una copa de vino. Y se piden en su hora del almuerzo una copa de vino. Y terminan la copa, pero no piden más. Y no toman más. Hasta ahí se acabó el vino. El latino no. El latino tiene otra mentalidad. El latino prueba el vino y dice, mira, ¿sabes qué? Deja la botella, no te la lleves. Y el latino termina la botella y dice, ¿sabes qué? Tráeme otra. Y se puede pasar allí toda la tarde y toda la noche bebiendo. Completamente sacando fuera de contexto todo lo que la palabra de Dios enseña. Donde tenemos muchos textos más donde podemos claramente demostrar que el embriagarse, que el emborracharse es pecado delante de Dios. Es pecado delante de Dios. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si tú entendiste mal este pasaje, entonces espero que hoy puedas entenderlo en su contexto. Tomar un poco de vino para el bien de su salud es lo que se debe hacer correctamente y no pasándonos los límites de lo que Dios nos ha permitido hacer. Amén. Esto me lleva a mi segundo punto, los pecados de algunos. Los pecados de algunos, nos dice el texto. Verso 24. Disculpan, voy a tomar un poco de agua. Verso 24. Este es agua sin vino, hermanos. Verso 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermanos, a través de estos versos nos damos cuenta de la importancia y del cuidado que debe tenerse al momento de poner las manos sobre un hombre. Es sumamente importante darse cuenta, como dice el texto en el verso 24, que algunos hombres se hacen patentes antes de que venga el juicio sobre ellos. ¿Y qué es lo que se hace patente? Sus pecados. Sus pecados salen a luz al momento de aquellos que muchos que quieren ser pastor, que quieren servirle a Dios en el ministerio, sus pecados son manifiestos. Sus debilidades, sus luchas salen a luz. Y el Señor dice, es mejor que salgan antes que venga el juicio sobre ellos.
es mejor que eso salga a tiempo, a que pongamos a hombres a servir dentro de la iglesia y que tengan pecados escondidos, que tengan cosas que están practicando continuamente y que no han salido a luz. Pero dice el texto, mas a otros, dice, se les descubre después. A otros se les descubre después. Otros que han guardado una apariencia perfecta. Otros que han podido engañar a aquellos hombres que han puesto sus manos sobre ellos, nombrándolos o llamándolos al ministerio y apoyando ese llamado del Señor, pero que después sale a luz y se descubre lo que hay en ellos. ¿Cuántos de nosotros, o más bien conocemos de personas, de hombres que han abrazado el pastorado, que han abrazado el ministerio? Hombres conocidos en el mundo entero. Hombres que viajaban por el mundo, que iban a iglesias grandes, que predicaban, que eran conocidos, que la gente se movía, masas de miles y de miles de personas los seguían. Pero cuando murieron se descubrió lo que había detrás de todo eso. ¿Cuántos hombres hace poco se han descubierto sus pecados? ¿Cuántos hombres han muerto y eran conocidos y se les ha descubierto lo que estaba detrás escondido? Una doble vida, un engaño, una mujer escondida, una amante escondida, una vía de pecado, una vía escondida en la pornografía, en el pecado. ¿Cuántos de ellos? Muchos. Pero aquí el texto nos los dice. Por eso que es sumamente, nuevamente importante, hermanos, que cuando hacemos esto lo estamos haciendo delante de Dios, delante de Cristo, delante de los ángeles. Y es sumamente importante que aquellos hombres no solamente aspiren al pastorado, sino que también, antes de tomar esta responsabilidad, estar libres de todo pecado, estar libres de toda condenación, estar libres de toda acusación sobre sus vidas. La iglesia y los pastores están allí para guiar a estos hombres. Están ahí para que puedan tomar la buena decisión. Están ahí para que sean hombres aptos al ministerio. Hombres que puedan ser después escuchados. Hombres que puedan después enseñar a otros. Hombres que puedan bendecir a la iglesia. Hombres que no tienen pecados escondidos en sus vidas. Recordemos, hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios conoce absolutamente todo. No hay nada que exista de aquí debajo de la tierra que esté oculto a Dios. Dios conoce absolutamente todo. Aún nuestros más mínimos pensamientos, aún nuestras ideas más escondidas, aún aquellas cosas que estamos pensando, Él las conoce. Nosotros podemos decir y entender lo que el rey David dijo claramente. Oh Jehová, Dios mío, ¿dónde iré? ¿A dónde me podré esconder de ti? Donde yo vaya, tu presencia está allí. Donde yo quiera esconderme, debajo de las montañas, debajo del mar, debajo de una cueva, en lo más profundo de la tierra, allí está tu presencia. No hay un lugar donde el hombre se pueda esconder y no ser visto de Dios. Dios conoce todo. No hay nada que no pueda saber de nosotros. Así como también el verso 25, las buenas obras de sus hijos serán manifiestas en su momento y darán fruto y traerán gloria a su nombre. Hermanos, el pastor John MacArthur dice esto en su comentario, dice, el tiempo y la verdad van de la mano y en su momento todo saldrá a luz.
El tiempo y la verdad van de la mano. Y en su momento todo saldrá a luz. Todo, absolutamente todo. Todo saldrá a luz. Las buenas obras como las malas obras. Todo lo bueno que podemos hacer, como también todo lo malo que hemos podido hacer. Y tenemos, hermanos, para ir terminando, estos textos preciosos de Efesios, del capítulo 5, en el verso 11, para que lo anoten y puedan verlo en sus casas, donde nos dicen que nosotros justamente no debemos, lo voy a leer, no debemos participar de la maldad. Efesios 5, 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Debemos reprender esas obras infructuosas de las tinieblas. Debemos rechazar la maldad del pecado. Y ahí es donde yo quiero traer una aplicación para nosotros. Tal vez ustedes dicen: yo no soy pastor. Y tal vez una hermana diga: yo aún menos, yo soy mujer, yo no aspiro a ser pastora. Pero sí hay una aplicación para nosotros. Como lo dice Efesios en el capítulo 5, en el verso 11, no participemos de obras infructuosas de las tinieblas. Cuando el pecado se manifieste al lado tuyo por medio de un hermano, de una hermana, o de una persona débil o de tu entorno, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No participes del pecado del otro. No te hagas cómplice o no te hagas responsable al mismo tiempo de la otra persona, de su pecado y de su maldad. Sino más bien dice: repréndelas. Repréndelas. Estamos llamados a reprender cuando una persona al lado tuyo, un hermano o una hermana, viene y está pecando deliberadamente frente a de ti. El texto dice: repréndela. No participes de eso. En cambio, en Daniel, en el capítulo 12, Daniel, capítulo 12, que vayan buscando y vamos a ir terminando. 12, versículo 3, nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y a los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquellos que enseñan la justicia de Dios, aquí se quieren a las multitudes, a los hermanos. Aquellos que hacen lo justo delante de Dios, que dice: como estrellas por perpetua eternidad brillarán. Precioso texto. Y quiero terminar ahí en sus Biblias para que puedan abrir y terminar con este texto de Mateo capítulo 13, verso 43. Mateo 13, 43. Por favor, busquen Mateo 13, 43. Dice esto: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, cuando tú haces lo correcto, cuando tú haces lo justo delante de Dios, el texto nos dice y nos confirma: resplandecerás como el sol delante de tu Padre. Estás haciendo lo correcto, lo justo delante de Él. Aunque ahora no se vea, pero saldrá a luz. Todas tus buenas obras, tus buenas actitudes, todo lo que tú haces a escondidas, todo lo que tú haces sin que tengas un público que te aplauda y que reconozca lo que tú estás haciendo, aún hasta la limosna que tú le des a un anciano o una anciana, a un hombre en la calle que está pidiendo de comer,
Aún, hermanos, el ayudar a cruzar tal vez a una persona que tiene una discapacitación, que es ciega o tiene un problema en su pierna, en sus pies. Todos aquellos actos de bondad que salen de nuestro corazón, que son justas cosas, que son cosas que de verdad agradan a Dios, esas cosas saldrán a luz y tendremos nuestra recompensa delante de Dios en su tiempo. Como lo dice John MacArthur, el tiempo y la verdad van de la mano y en su momento saldrán a luz. Hagamos entonces, hermanos, lo bueno, lo justo, lo correcto delante de nuestro Dios. Apliquemos lo que acabamos de aprender en este último punto. No participemos de las cosas malas de otros. No nos hagamos responsables junto con ellos de sus pecados y de su maldad, sino más bien hagamos lo correcto para que asimismo las cosas buenas sean manifiestas y podamos glorificar a Cristo. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra, por poder predicar en esta preciosa tarde, Señor, y hablar a nuestras vidas y recordarnos la importancia, Señor, de lo que estamos haciendo, que es justamente de poder, Señor, compartir tu palabra, pero entender la importancia de lo que estamos haciendo delante de Dios, delante de Cristo, delante de los ángeles. Señor, ayúdanos a nosotros como pastores, pero también como iglesia, a levantar a hombres idóneos, genuinos, a hombres que de verdad, Señor, te aman y entienden ese compromiso delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a actuar como tú quieres que lo hagamos, con la responsabilidad, con la importancia que tú nos demandas, Señor, en tu palabra. Señor, revela a tu iglesia, Señor, los hombres que tú quieres que sean levantados en medio de ella. Y Señor, trabaja en sus vidas, en sus corazones. Trabaja, Señor, en sus carácter. Trabaja, Señor, en cada corazón, para que cuando, Señor, ellos vengan a querer servirte, nosotros podamos, Señor, hacer lo que tú nos has enseñado, a poner en práctica tu palabra y a encomendar a estos hombres delante de ti y a poner nuestras manos, Señor, libres de toda conciencia, libres de toda culpabilidad, libres de toda acusación, y poder decir, Señor, hemos hecho lo correcto, hemos hecho lo justo delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.